Bien, chiquillos, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Bien, lo primero que les voy a comentar es que la clase va a durar hasta antes de las 9 de la mañana porque tengo que rendir una evaluación y es a las 9. Así que me tengo que desconectar del Zoom antes de las 9 para poder conectarme a la otra sesión. Ya solamente eh, coincidieron esta clase con mi actividad de evaluación. Y ahí tengo que rendirla sí o sí, no puedo no hacerlo. Así que eso, vamos a comenzar a ver las arterias. La semana pasada algo vimos acerca de esto. Si es que no alcanzamos a pasar toda la materia ahora, yo les voy a tratar de hacer videos pequeñitos de la materia que nos quede pendiente, para así que no nos atrasemos. Bien, con respecto a la irrigación de la cabeza y del cuello, vimos que esta estaba determinada por las arterias carótidas primitivas, ya que estas arterias se van a dividir en una arteria carótida externa, que es la que irriga la cara y el epicráneo y el cuello, y en una arteria carótida interna, que es la encargada de irrigar las estructuras encefálicas, ¿ya? O parte del sistema nervioso central que se encuentran dentro de la cavidad craneana, junto con la arteria vertebral, que también da irrigación a algunas estructuras externas, pero la irrigación más importante es la que da a nivel de las estructuras internas que están dentro de nuestra cavidad craneana. Con respecto a las carótidas, hablamos que estas, ¿cierto?, van a ascender. Sabemos que la carótida común izquierda nace directamente desde el callado aórtico, a diferencia de la carótida común derecha, que nace desde el tronco brachiocefálico arterial. Por lo tanto, tienen una diferencia de longitud, siendo la carótida primitiva izquierda un poco más larga que la derecha, pero ambas a nivel del borde superior del cartílago tiroides se van a dividir en dos, dando el origen de la arteria carótida externa, que circula, ¿cierto?, por la parte anterior y externa de la cara y del epicráneo, y la arteria carótida interna, que en este caso es la división que se va a ir hacia atrás y se va a introducir a través del agujero carotidio al interior de la cavidad craneana. Con respecto a la carótida externa, esta arteria es la encargada de dar irrigación al macizo facial y al epicráneo del lado correspondiente. Recuerden que son arterias pares, tenemos una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo. Por lo tanto, la carótida externa izquierda va a dar la irrigación de la mitad de la cara izquierda y del epicráneo izquierdo. Bien. Esta arteria, su origen es a nivel del borde superior del cartílago tiroides, donde se bifurca la arteria primitiva, carótida primitiva, y discurre de forma vertical hacia superior hasta llegar a nivel del cuello del cóndilo mandibular del maxilar inferior o mandíbula. A ese nivel da sus ramas terminales, que son la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. En su recorrido, esta arteria carótida externa da aproximadamente 6 arterias colaterales, unas que emergen desde anterior, otra desde posterior y una desde la parte medial de la arteria carótida externa. Como dicen en la diapositiva, sus arterias terminales son dos, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, y las arterias colaterales son 6, que son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial, que corresponden a las colaterales anteriores, la arteria occipital y la arteria auricular posterior, que corresponden a las colaterales posteriores, y la arteria faríngea posterior, o también conocida como faríngea ascendente, que corresponde a la colateral que sale desde la cara media o medial de la arteria aorta externa, perdón, de la arteria carótida externa. La arteria facial, que es una de sus colaterales anteriores, tiene una arteria terminal que se conoce como arteria angular y que siempre la destacamos porque esta arteria angular se une con la arteria nasal,
que es parte de las terminales de una de las colaterales de la arteria carótida interna, ¿ya? Y de esa manera se junta, por decirlo así, el flujo sanguíneo interno de la cavidad craneana con el flujo sanguíneo externo de nuestra cabeza. Esta fotografía demuestra las colaterales que da la arteria carótida externa en su recorrido. Si observamos la arteria carótida desde su inicio, vamos a ver que parte, ¿cierto?, del callado aórtico, en este caso la arteria carótida primitiva izquierda, y que a nivel del cartílago tiroides se divide en dos, en carótida externa y en carótida interna. La carótida externa sigue su trayecto desde este límite hasta a nivel del cuello del cóndilo o de la cabeza, del cóndilo mandibular, del maxilar inferior, y a este nivel da sus ramas terminales, siendo una la arteria temporal superficial y la otra la arteria maxilar interna. Pero en su trayecto da estas 6 arterias colaterales que están aquí en el cuadrito, unas que salen por anterior, otra por posterior y otra por medial. Las por anterior son de inferior a superior. La primera que nos encontramos es la arteria tiroidea superior, que es encargada de irrigar a algunos músculos que se encuentran a nivel de la laringe y también a la glándula tiroides, que es la que vemos aquí. Luego encontramos a la arteria lingual, que tiene 3 porciones, una porción retrolaringea, una porción laringea y una porción prelaringea. Algunos la distinguen como retroioidea, ioidea y preioidea, ¿ya? Haciendo referencia a este hueso que es el hueso ioides, que se relaciona directamente con la laringe. Y también da irrigación a los músculos relacionados con la laringe. Bien, la arteria lingual es una arteria bastante profunda porque está recubierta por la musculatura que se encuentra en la cara anterior del cuello. Luego encontramos a la arteria facial, que esta se hace profunda y luego un tanto superficial, va a atravesar la mayor parte del macizo facial, dando irrigación a los músculos de la mímica, y a nivel de la apófisis ascendente del maxilar superior, da su rama terminal, que es la arteria angular, que yo les decía que se conecta con una arteria, no está por aquí creo la foto, pero que se conecta con una arteria que es la terminal de la arteria oftálmica, que es una colateral de la arteria carótida interna, y que de esa manera une este flujo sanguíneo de la arteria carótida externa con el de la arteria carótida interna. Por la cara posterior de la arteria carótida externa vamos a encontrar a la arteria occipital, que pasa por detrás de la apófisis mastoide y se introduce al cráneo, específicamente en la parte posterior, y luego sus ramas van a dar la unión hacia las otras arterias, uniéndose con la arteria auricular posterior y como también con ramas de la arteria temporal superficial. La otra colateral que nace desde la cara posterior de la arteria carótida externa es la auricular posterior, que va a estar a nivel del orificio auricular externo, ¿ya? Perdón. La única colateral que nace desde la cara interna de la carótida externa es la arteria faríngea posterior o ascendente, que es muy pequeña y que tiene una porción extracraniana, que es la que observamos aquí, y también tiene una porción intracraniana porque luego se une con la arteria meningia, ya encargada de irrigar a las meninges de nuestro sistema nervioso central. A diferencia de la carótida externa, la carótida interna tiene otro trayecto desde su origen a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Esta sube directamente hasta la base del cráneo, que es lo que observamos aquí. Ay, perdón. Aquí
sube hasta la base del cráneo y se introduce a él a través del agujero carotidio, llegando a nivel de las apófisis clinoides anteriores del hueso efenoides, y a ese nivel va a dar sus ramas colaterales, ¿ya? Dando ramas colaterales para la irrigación de estructuras como el tímpano, de estructuras del sistema nervioso central, y también una de sus más grandes ramas colaterales es la arteria oftálmica, que es la encargada de irrigar a parte del nervio óptico y también al globo ocular y sus anexos. Pero también a ese nivel va a dar sus arterias terminales, que son muy importantes y que van a irrigar a las estructuras encefálicas principales del sistema nervioso central, como lo es el cerebro y algunas otras estructuras, ¿ya? Y estas se conocen como las arterias cerebral anterior, media, y las arterias comunicantes, anterior y posterior. Y que junto con esta arteria, que es la arteria vertebral, van a conformar lo que se conoce como polígono de Willis. Con respecto a la carótida interna, lo mismo que yo les dije anteriormente, asciende, ¿cierto?, desde su origen a nivel del borde superior del cartílago tiroides y se dirige directamente hasta el agujero carotidio que se encuentra en la base del cráneo. Da colaterales para el tímpano, para el sistema nervioso central, y también da una colateral importante que es la arteria oftálmica, y sus arterias terminales son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior, como también la arteria coroidia superior, conformando esto que se conoce como polígono de Willis, ¿ya? Que es una estructura que permite darle irrigación sanguínea a los principales órganos del sistema nervioso central, ¿ya? Que yo no sé si les comenté en la clase pasada, pero que produce una enfermedad bastante común ahora en la actualidad, que es el accidente vascular encefálico, que puede ser de tipo hemorrágico, es decir, cuando una de estas arterias se rompe y produce una hemorragia, o puede ser de tipo isquémico, cuando una de estas arterias se obstruye, ¿ya? Y por lo tanto produce una isquemia o un infarto a nivel de las estructuras que irriga. Cualquiera de las dos, hemorrágica o isquémica, va a producir eh, consecuencias a nivel motor, sensitivo o cognitivo ante la persona que se encuentra afectada por esta enfermedad. Si observamos la imagen, vamos a ver que por anterior vamos a encontrar a la arteria cerebral anterior por ambos lados, que se encuentran unidas por una pequeña arteria, que es la arteria comunicante anterior. Luego encontramos a la arteria cerebral media, y posteriormente a esta encontramos a la arteria comunicante posterior, que es la encargada de unir la arteria cerebral media con el flujo sanguíneo de la arteria cerebral posterior. ¿Ya? El nombre de cada una de estas arterias, arteria anterior, arteria cerebral media y arteria posterior, va a indicarles más o menos a qué parte del cerebro principalmente van a irrigar, ¿ya? Por ejemplo, la arteria cerebral anterior se distribuye entre el lóbulo frontal del cerebro. La arteria cerebral media atraviesa parte de la fisura lateral del cerebro para introducirse al lóbulo de la ínsula, que es el lóbulo más interno, y también da irrigación hacia el lóbulo temporal y algunos de los ventrículos cerebrales. Y la arteria cerebral posterior va a ir a inervar a las estructuras, perdón, irrigar, no inervar, irrigar a las estructuras posteriores de nuestro cerebro, como es el lóbulo occipital, ¿ya? Obviamente no son de este tamaño, aquí están cortadas, sino que luego pueden observar ustedes a nivel de las imágenes, ¿cierto?, que se distribuyen por toda la masa cerebral. Por lo tanto, la irrigación de las estructuras encefálicas va a estar determinada por la arteria carótida interna y también por la arteria vertebral. Ambas van a dar la irrigación de la cabeza, específicamente de las estructuras internas. La arteria vertebral, bueno, sobre la arteria carótida interna ya sabemos su origen, ¿cierto? Pero la arteria vertebral es una arteria aparte que nace de la arteria subclavia
Esta arteria subclavia tiene 7 colaterales en su recorrido, a pesar que es pequeña, pero da 7 ramas colaterales. Algunas de ellas son ascendentes, otras son descendentes y otras son externas. Y la arteria vertebral corresponde a una colateral ascendente de la arteria subclavia. Por lo tanto, para poder identificarla, siempre tenemos que observar que se encuentran las arterias subclavias y la arteria que sale de ella, pero que asciende, es decir, se dirige hacia arriba, tiene que ser sí o sí la arteria vertebral. La arteria vertebral, entonces, es una colateral de la arteria subclavia. Esta va a ascender por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, específicamente de la secta cervical hasta el atlas, para luego anastomosarse por convergencia, ¿cierto? La arteria vertebral derecha con la arteria vertebral izquierda a nivel o en el momento que se introducen por dentro del cráneo para conformar la arteria o el tronco basilar, dando origen de esta manera a sus diferentes arterias colaterales que tienen la función de irrigar a las demás estructuras encefálicas, como por ejemplo al troncoencéfalo y al cerebelo. Y finalmente acaba su recorrido dando 2 arterias terminales, que son la arteria cerebral posterior izquierda y la arteria cerebral posterior la arteria cerebral posterior derecha, ¿ya? Que es una de las arterias que conforman también el polígono de Willis. Si observamos esta fotografía, vamos a ver que se encuentra el callado aórtico, que emerge la arteria subclavia izquierda, la carótida primitiva izquierda y el tronco brachiocefálico arterial derecho, de él la subclavia y la carótida primitiva derecha. Ambas carótidas primitivas suben, ¿cierto? Y como ustedes ya saben, a nivel del cartílago, del borde superior del cartílago tiroides se bifurcan, se dividen en 2, dando sus ramas terminales. La carótida interna va a subir hasta la base del cráneo, donde da sus ramas colaterales, como lo son las timpánicas, las del sistema nervioso central y también la oftálmica, que es la que observamos aquí. Pero también a ese nivel va a dar sus arterias terminales, que ustedes ya conocen porque la hemos visto, y son las arterias cerebrales, la anterior, la media y la comunicante posterior. La arteria vertebral, sin embargo, nace de la arteria subclavia, ya tanto de la de izquierda como de la derecha, asciende porque es una colateral ascendente, atraviesa todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales, con excepción de los agujeros transversos de C7, y cuando se introduce a nivel del cráneo, esta se anastomosa en forma convergente la arteria vertebral izquierda y la derecha para formar esto, que se conoce como arteria basilar o tronco basilar, ¿ya? Pero en su recorrido, esta arteria vertebral da ramas colaterales intracraneales que van a permitir la irrigación de las otras estructuras encefálicas, ¿ya? Dentro del recorrido, esta arteria vertebral va a dar ramas colaterales cervicales, que son extracraneales, ramas colaterales intracraneales, que es cuando ya está dentro de la cavidad craneana, y ramas del tronco, que son las que emergen directamente desde el tronco basilar. Las ramas craneales intracraneales corresponden a las que da la arteria vertebral en su recorrido antes de convertirse en tronco basilar, ¿ya? Siendo esto la arteria espinal, que va a irrigar a la médula espinal, y también la arteria cerebelosa posterior-inferior, que irriga a la parte posterior e inferior del cerebelo. Cuando se unen las arterias vertebrales aparece el tronco basilar, y a nivel de este tronco van a emerger las otras colaterales, que se conocen como ramas del tronco, y que tenemos unas pequeñas arterias que salen por el costado del tronco basilar, que, eh, que se conocen como, ay, siempre se me olvida el nombre de esas arterias, las voy a recordar.
Un segundito. ¿Ya? Hoy olvidé el nombre ya, pero veamos las otras. Así como nace en la rama intracraneal, ¿cierto? La arteria cerebelosa posterior-inferior, que va a irrigar a la parte posterior e inferior del cerebelo, a nivel del tronco nacen las otras arterias cerebelosas, que son dos más, ¿ya? Está la cerebelosa superior, que se encuentra en la parte más superior del tronco basilar, llegando casi al término de la arteria vertebral, y luego se encuentra la cerebelosa antero inferior, que corresponde a la arteria que le va a dar la irrigación a la parte anterior del cerebelo, ¿ya? La arteria cerebelosa superior va a dar irrigación a los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Y también a parte del cerebelo que se encuentra a la parte del cerebro que no se encuentra irrigada ni por la arteria cerebelosa anteroinferior ni por la posteroinferior. ¿Bien? La arteria terminal de la arteria vertebral son las arterias cerebelosas posteriores, que son estas que se observan aquí. Son pares porque nace una por el lado izquierdo y otra por el lado derecho, y estas son las encargadas de irrigar a la parte posterior del cerebro. Ya recordé el nombre de las arterias que nacen desde la cara lateral de la arteria basilar, que son las arterias pontinas o pónticas, ¿ya? Porque van a irrigar a la protuberancia anular del tronco cerebral, ¿ya? Y por eso tienen ese nombre de arterias pónticas o pontinas, ¿ya? Son estas pequeñas que se ven de forma horizontal a nivel del tronco basilar. Todas estas arterias que están por debajo de la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, las pónticas, la arteria basilar, la cerebelosa anteroinferior, la espinal y la cerebelosa posterior-inferior, no son parte del polígono de Willis. ¿Ya? Solamente estas que conforman al polígono, que son las cerebrales, la anterior, la media, la posterior, y las comunicantes, la comunicante anterior y la comunicante posterior, son las que conforman realmente al polígono de Willis. ¿Ya? Aquí vemos al polígono, que es esto, ¿bien? Y en la parte inferior, ¿cierto? A la cerebelosa posterior vamos a encontrar a las colaterales de la arteria vertebral, ¿ya? Que son las que yo les he nombrado anteriormente. Los accidentes cerebrovasculares pueden ocurrir a nivel del polígono de Willis en mayor frecuencia, que es donde ocurren, pero también pueden que ocurran en estas otras arterias. Es decir, podemos tener accidentes cerebrovasculares cerebrales por la obstrucción o la hemorragia de alguna arteria cerebral, o podemos tener accidentes vasculares pónticos, ¿ya? O basilares por la obstrucción o hemorragia del tronco basilar, como también cerebelosos, ¿ya? Por la obstrucción de las arterias cerebelosas. Ya no es único y exclusivo de las arterias cerebrales. Puede producirse en cualquiera de estas arterias y dependiendo de la obstrucción o de la hemorragia ocurrida, vamos a encontrar, y del lugar, ¿cierto? Vamos a encontrar el daño que pueda producirse. ¿Ya? Porque obviamente el cerebro, el cerebelo, el puente, el bulbo, la médula, tienen funciones diferentes con respecto al área motriz, al área sensitiva y al área cognitiva de nuestro cuerpo humano. Bien, eso con respecto a la irrigación sanguínea de la cabeza y del cuello. Ahora vamos a ver la irrigación a nivel de las extremidades superiores. Esta es un poco más simple. La irrigación de las extremidades va a estar determinada por una arteria que va a ir cambiando de nombre a medida que va avanzando a través de los segmentos de las extremidades. La irrigación de la extremidad superior va a estar determinada por la arteria subclavia, perdón, y nosotros sabemos que ambas subclavias tienen origen distintos, ¿ya? La arteria subclavia izquierda nace desde el callado aórtico, sin embargo, la arteria subclavia derecha nace desde el tronco brachiocefálico arterial derecho,
¿ya? Su origen es diferente, pero el recorrido que tienen a nivel de las extremidades es el mismo. Bien. La arteria subclavia se va a originar, ¿cierto? Donde yo ya les nombré, una en el callado, otra en el tronco brachiocefálico arterial, y de su origen va a atravesar la primera parte de la extremidad superior, ¿cierto? Hasta donde llega al hueco axilar. En ese momento deja de ser arteria subclavia y pasa a llamarse arteria axilar. En su recorrido, la arteria subclavia va a dar colaterales ascendentes, descendentes y externas, siendo una de las más importantes la arteria que yo ya les nombré, que es una colateral ascendente que corresponde a la arteria vertebral. Y dentro de las colaterales descendentes, vamos a encontrar a una que igual tiene un grado de importancia porque irriga a una glándula, ¿cierto? Que es la glándula mamaria, y que se conoce como la arteria mamaria interna, que discurre por toda la cara interna de las costillas, ¿ya? Por toda la parte interna de la parrilla costal, a ambos lados de los bordes laterales del esternón, ¿ya? Ahí vemos a la arteria subclavia, que nacen colaterales hacia arriba, pero también una colateral importante descendente, que es la arteria mamaria interna. Otra de las colaterales, eh, no, solamente estas dos, ¿ya? Arteria vertebral y arteria mamaria interna, una colateral ascendente y una colateral descendente. Chiquillos, con respecto a las arterias, yo les voy a dar las arterias principales, pero tienen que tener claro que si ustedes estudian cada una de estas arterias, se van a dar cuenta que emergen más ramas de las que yo les estoy nombrando. Ya no quiere decir que solamente existan estas, ¿bien? Sino que además de estas existen otras ramas, pero que en este momento yo considero que no son importantes que las conozcan, ¿ya? La arteria axilar se origina al momento que la arteria subclavia llega a nivel del hueco axilar, y esta discurre hasta en dirección a la región del brazo y termina cuando la arteria axilar pasa el borde inferior del músculo pectoral mayor. A ese nivel deja de ser arteria axilar y pasa a llamarse arteria braquial o humeral. La arteria axilar en su recorrido va a dar otras ramas, ¿ya? Como por ejemplo las arterias circunflejas, pero que no vamos a estudiar. La arteria humeral es la arteria que discurre por toda el borde interno del brazo. Se origina cuando la arteria axilar pasa el borde inferior del pectoral mayor y termina de ser arteria humeral cuando ésta llega a nivel del pliegue del codo. A este nivel atraviesa la región del brazo y pasa hacia el antebrazo, convirtiéndose en la arteria cubital y radial. Una de las arterias o de las ramas más grandes colaterales de la arteria humeral es la arteria humeral profunda, que es la arteria que acompaña al nervio radial en el canal de torsión del húmero. La arteria cubital y la arteria radial son las arterias encargadas de darle irrigación sanguínea a los músculos del antebrazo. Cada una de ellas va a tener su trayecto de acuerdo a su nombre, es decir, la arteria cubital va a discurrir, ¿cierto?, por el borde cubital del antebrazo, y la arteria radial lo va a hacer por el borde radial o por el borde lateral del antebrazo. Ambas arterias se originan a nivel del pliegue del codo, cuando la arteria humeral llega al nivel del pliegue del codo, y terminan a nivel de la palma de la mano, dando origen a los arcos palmares. ¿Bien? Ambas arterias conforman los arcos palmares. El arco palmar superficial está conformado en su gran mayoría por la arteria cubital, pero también existe una rama colateral de la arteria radial, que es la arteria radiopalmar, que termina de formar a este arco palmar superficial
arco palmar arterial superficial de la mano. Bien, el arco palmar profundo está conformado en su gran mayoría por la arteria radial, pero también existe una arteria colateral de la arteria cubital que termina de conformar este arco palmar profundo y que corresponde a la arteria cúbito o cubital palmar. Si observamos la imagen, lo que estamos viendo es el arco palmar superficial, el cual está formado en su gran mayoría por la arteria cubital, pero también la arteria radial le da una rama colateral que se conoce como arteria radiopalmar y que termina de conformar la parte radial de este arco palmar superficial. Este arco palmar superficial va a dar las arterias digitales del quinto, del cuarto, del tercer y de la mitad cubital del segundo dedo de la mano. Las otras arterias digitales del dedo pulgar y la mitad radial del segundo dedo de la mano van a estar determinados por el arco palmar profundo. Aquí en la fotografía podemos ver los dos arcos palmares. El arco palmar superficial, que está conformado por la arteria cubital y por la arteria radiopalmar, y también vemos sus ramas que emergen desde él, que son las arterias digitales del quinto, del tercero y la mitad cubital perdón, del quinto, del cuarto, del tercero y de la mitad cubital del segundo dedo de la mano. Sin embargo, observamos que las arterias digitales del dedo pulgar y la mitad radial del dedo índice no están determinadas por el arco palmar superficial, sino que están o nacen desde el arco palmar profundo. El arco palmar profundo está formado por la arteria radial en la mayoría de su constitución, ¿cierto? Pero la arteria cubital también conforma parte de este arco palmar profundo, gracias a su arteria cúbito-palmar que termina de conformar a este arco en su parte cubital. Este arco palmar profundo va a dar las arterias interóseas, palmares, que son las encargadas de irrigar a los músculos intrínsecos de la mano, como son los interóseos, los músculos interóseos, quienes les permiten a ustedes abrir y cerrar los dedos de la mano. Y además va a dar las arterias digitales propias del dedo pulgar y la arteria digital de la parte radial, ¿cierto?, del dedo índice. Aquí está la razón, de por qué no podemos tomar el pulso con el dedo pulgar, ya que tiene dos arterias digitales, ¿cierto?, que se posicionan en el pulpejo del dedo pulgar y por lo tanto al posicionar el pulpejo del dedo pulgar por sobre una arteria para tomar el pulso, vamos a sentir el propio pulso del dedo pulgar, de las arterias digitales propias del dedo pulgar. Sin embargo, las otras arterias digitales están posicionadas en los bordes laterales, en el borde radial o en el borde cubital de los dedos de la mano, desde el segundo al quinto, y por lo tanto dejan los pulpejos libres. De esa manera somos capaces de sentir el pulso de las otras arterias. Bien, eso con respecto a la irrigación de la extremidad superior. Ahora, todas las arterias que hemos visto, humeral, cubital, radial, axilar, subclavia, en su recorrido dan otras arterias colaterales que en la mayoría sirven para la irrigación de la musculatura que se encuentra a nivel de las extremidades. ¿Ya? A nivel de las extremidades no tenemos órganos, solamente tenemos músculos, ciertos ligamentos, nervios, pero no tenemos órganos importantes que tenemos que irrigar, a diferencia de lo que encontramos a nivel de las cavidades, como es la cavidad craneana, la cavidad vertebral, ¿cierto? La cavidad torácica y la cavidad abdominal, donde la irrigación va a estar determinada en su mayoría para los órganos que se encuentran dentro de esta cavidad. Bien.
Con respecto a la aorta descendente o a la porción descendente de la arteria aorta, vamos a ver que esta se divide en dos, en la arteria aorta torácica y en la arteria aorta abdominal. La arteria aorta torácica tiene su origen a nivel entre D3 y D4, cuando termina el callado aórtico, y por lo tanto comienza la primera porción de la aorta ascendente que se conoce como arteria aorta torácica. Esta discurre por la parte izquierda de la columna vertebral y llega a nivel de la vértebra torácica número 8, entre la 7 y la 8, para traspasar al músculo diafragma y de esa manera dar el término de la arteria aorta torácica y el inicio de la arteria aorta abdominal. ¿Ya? El músculo diafragma es como el límite inferior de la arteria aorta torácica, que se encuentra más o menos a nivel de la octava vértebra torácica, más o menos, entre D7 y D8. ¿Ya? A ese nivel, esta aorta torácica atraviesa un orificio que se llama como hiato diafragmático, y de esa manera atraviesa el músculo diafragma para introducirse dentro de la cavidad abdominal. Ahí deja de ser aorta torácica y comienza a llamarse aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal va a tener una trayectoria en la línea media de nuestro cuerpo, por delante de la columna vertebral, y va a avanzar hasta más o menos la vértebra lumbar 4. A ese nivel va a dar sus arterias terminales, que corresponden a las arterias ilíacas primitivas o comunes, y a la arteria sacramedia. La arteria aorta torácica va a ser la encargada de dar la irrigación sanguínea a las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad torácica, ¿ya? Como las que están dentro del mediastino, como las que se encuentran alrededor de este, que son los pulmones, ¿ya? Como también órganos que no son parte, por ejemplo, del sistema respiratorio, pero sí parte del sistema digestivo y que sí atraviesan esta cavidad, como por ejemplo el esófago. Disculpen. También va a dar la irrigación sanguínea de algunos de los músculos de esta cavidad, como lo son los músculos intercostales. La aorta abdominal da arterias colaterales, que son parietales, y otras viscerales. Las parietales corresponden a arterias que van a dar la irrigación de los músculos que se encuentran alrededor de la cavidad abdominal, y las viscerales, obviamente, son las que dan la irrigación a las vísceras abdominales, ¿ya? Por lo tanto, es una arteria bastante importante porque da la irrigación a todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, siendo esto la mayoría partes del sistema digestivo de nuestro cuerpo. Entonces, la arteria aorta torácica, como bien dice ahí en la diapositiva, su origen es cuando termina el callado aórtico a nivel de la vértebra D3 o D4, y de ahí se dirige hacia abajo y hacia adentro, y por el lado izquierdo de la columna vertebral, hasta el nivel de la D7 o D8, donde cruza el hiato diafragmático y pasa y se cambia de nombre como arteria abdominal. Las ramas de la arteria aorta torácica van a ser también viscerales y parietales. Las viscerales corresponden a las arterias mediastínicas posteriores, a las arterias esofágicas medias y a las arterias bronquiales. Y las parietales van a corresponder a estas arterias intercostales aórticas, que son 9 arterias intercostales. En un total hay 11 arterias intercostales, ¿ya? Pero solo 9 salen desde la rama de las arterias aorta torácica, y que van a irrigar a los músculos intercostales, tanto al músculo intercostal interno como al externo. Recuerden que tenemos eh, 11 espacios intercostales, entre los cuales van a atravesar los 11 paquetes vasculos nerviosos. ¿Ya? Ahí tenemos una fotografía donde vemos a la arteria aorta torácica, y estas arterias que emergen de ella y atraviesan el espacio intercostal son las arterias intercostales, ¿ya? Que son 9 arterias intercostales que nacen desde la arteria aorta torácica. Bien. Con respecto a la arteria aorta abdominal,
vamos a ver que esta tiene en su recorrido varias arterias o ramas colaterales que emergen desde ellas, unas que lo hacen desde su cara anterior y otra que lo hacen desde su cara lateral. En la cara anterior vamos a encontrar al tronco celíaco, que como yo les dije en las primeras clases, cuando hablamos de un tronco es porque de esa van a salir otras arterias. Vamos a encontrar la arteria mesentérica superior, a las arterias genitales, que dependiendo del sexo de la persona, va a tomar su nombre, es decir, si es de sexo masculino, se van a llamar arterias espermáticas o testiculares, y si es de sexo femenino, se van a llamar arterias ováricas, ¿ya? Y finalmente a la arteria mesentérica inferior. Todas estas ramas colaterales de la arteria abdominal, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, las arterias genitales y la arteria mesentérica inferior, van a dar la irrigación principal de las vísceras abdominales. ¿Ya? El tronco celíaco es el que da la irrigación al hígado, al vaso y parte del estómago. La mesentérica superior es encargada de darle irrigación al páncreas, al duodeno y a la mitad derecha del colon, como también a parte del intestino delgado. Las arterias genitales, obviamente, van a dar la irrigación de las gónadas, ¿cierto? En el caso de los hombres a los testículos, en el caso de las mujeres a los ovarios. Y las arterias mesentérica inferior da la irrigación de las últimas partes del intestino, perdón, las últimas partes del tubo digestivo, como son la parte izquierda del colon, que corresponde al intestino grueso. Las ramas laterales de la arteria aorta abdominal son arterias que van a irrigar principalmente a músculos de la pared abdominal y algunos otros órganos que se encuentran dispuestos de forma lateral a esta, como por ejemplo las arterias renales, que van a darle irrigación a los riñones y parte de la glándula renal, suprarrenal. Perdón. Pero también encontramos a las arterias diafragmáticas inferiores y a las arterias lumbares, que son las encargadas de dar irrigación a los músculos, como son el diafragma y a los músculos que se encuentran en la pared posterior de la cavidad abdominal, en el caso de las arterias lumbares. Finalmente, las arterias terminales de la aorta abdominal son estas tres arterias, las dos arterias ilíacas primitivas o arterias ilíacas comunes, la derecha y la izquierda, y la arteria sacra media. Eso que está en palabras lo podemos observar en fotografías así. A simple vista se ve como algo eh, bien imposible de reconocer, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes más o menos manejen en qué parte de la arteria aorta abdominal emergen estas arterias y luego se simplifica un poco, ¿ya? Yo les hablé que de la parte anterior de esta arteria abdominal emergen ciertas ramas colaterales, pero de la parte lateral, si ustedes observan, emergen otras. ¿Bien? De la parte anterior vamos a observar que emerge el tronco celíaco, que como yo les dije, da irrigación a estructuras importantes como lo son el hígado, el vaso, vaso con B y con Z, chiquillos, no vaso con V y con S, y a parte del estómago, ¿ya? Por eso está dividido en tres, ¿sí? En la arteria hepática, en la arteria esplénica y en la arteria coronaria estomáquica, ¿ya? O gástrica izquierda. Luego encontramos a la arteria mesentérica superior, que obviamente aquí se ve cortada como una arteria pequeña, pero que en su recorrido va a dar otras colaterales, como las arterias pancreáticas, duodenales y cólicas. Luego encontramos a las arterias genitales, que en este caso dice arteria espermática, porque corresponde a un varón, ¿cierto? En el caso de una mujer tendría que ser arteria ovárica. Luego encontramos a la arteria mesentérica inferior, que como su nombre lo dice, va a dar la irrigación a las estructuras que se encuentran en la parte más inferior de la cavidad abdominal, que corresponden a la última parte del tubo digestivo, principalmente al colon, que es el intestino grueso. Por el costado
o por el lado lateral de la arteria aorta abdominal, vamos a encontrar a sus otras ramas colaterales, que son las arterias diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores, a las arterias lumbares, que son 5 por cada lado, y a las arterias renales. Finalmente, a nivel de la vértebra lumbar 4, esta arteria aorta abdominal va a dar sus arterias terminales, que son 3, las dos arterias ilíacas primitivas, la derecha y la izquierda, y la arteria sacramedia. Lo mismo visto ya con los órganos, ¿cierto?, de la cavidad abdominal. Lo que vemos aquí arriba es el diafragma. Cuando atraviesa, ¿cierto?, el hiato diafragmático, la arteria torácica, se origina la arteria aorta abdominal y vemos entonces sus ramas colaterales por anterior y sus ramas colaterales por lateral. ¿Sí? Tronco celíaco, mesentérica superior, genitales, y mesentérica inferior por anterior, renales. Aquí no alcanzo a ver a las arterias lumbares porque me encuentro, ¿cierto?, con los otros músculos que las tapan. Solamente alcanzo a ver a las arterias frénicas inferiores o diafragmáticas inferiores. En el caso del tronco celíaco, este va a dar origen a 3 arterias: a la arteria hepática, o, bueno, que su nombre lo dice, ¿cierto? Va a irrigar al hígado principalmente, ya, porque luego se va a convertir en la arteria hepática propia y va a dar sus divisiones dentro del tejido del hígado. Y se dirige esta hacia el lado derecho, ¿bien? Hacia el lado izquierdo va a dar otra arteria colateral, que es la arteria esplénica, que va a ir a irrigar a esta estructura, que es parte del sistema inmune y también del sistema digestivo, que corresponde al vaso, ¿ya? Vaso con B y con Z. Y finalmente da una tercera arteria, que es la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que va a irrigar a parte del estómago y que discurre por la curvatura menor del estómago. La arteria mesentérica superior, que es la que sigue después del tronco celíaco, ¿cierto?, en la cara anterior de la arteria abdominal, va a dar diversas colaterales, entre ellas arterias pancreáticas, duodenal, cólicas y parte de algunas arterias que van a irrigar al intestino delgado, siendo las más importantes las arterias cólicas, que irrigan, ¿cierto?, a parte del colon transverso y del colon ascendente, como también de la primera porción del intestino grueso, que corresponde al ciego. ¿Ya? En sí, irriga a la mitad derecha del intestino grueso, ya que es su primera porción, el ciego, el colon ascendente y aparte del colon transverso. La mesentérica inferior va a irrigar a la otra porción del intestino grueso, dividiéndose en la arteria cólica izquierda, que va a dar ramas superiores, medias e inferiores, irrigando de esta manera a la porción izquierda del colon, irrigando al colon transverso, al colon descendente, sigmoideo y parte del recto a través de sus otras ramas. Bien. Finalmente, las ramas terminales de la aorta abdominal se van a extender por debajo del borde inferior de la tercera porción del duodeno y van a avanzar hasta nivel de la vértebra lumbar 4, en donde van a dividirse en 2 arterias ilíacas primitivas comunes y la arteria sacramedia. ¿Ya? Las arterias ilíacas primitivas van a discurrir por sobre el músculo psoas-ilíaco y la arteria sacramedia se va a introducir dentro de la cavidad pélvica a través de la cara anterior del sacro. Y esto es lo que observamos. En un corte sagital tenemos una arteria ilíaca primitiva cortada, ¿ya? Y otra arteria ilíaca primitiva, que se observamos aquí, y la arteria sacramedia. Bien, la arteria ilíaca primitiva
va a dividirse luego en dos arterias que corresponden a la arteria ilíaca interna y a la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna se va a introducir dentro de la cavidad pélvica y va a dar distintas ramas colaterales que son encargadas de irrigar a las estructuras que están dentro del aparato genitourinario. Y la arteria ilíaca externa va a salir de la cavidad pélvica a través del anillo inguinal, atravesando el ligamento inguinal para introducirse al muslo, convirtiéndose de esta manera en arteria femoral e iniciando así la irrigación de la extremidad inferior. Bien, bien chiquillos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué significa que una arteria se anastomose? Que se junten, ¿ya? Que una arteria, por ejemplo, las arterias vertebrales se anastomosan. Eso quiere decir que existían dos arterias vertebrales, una que va por el lado derecho, otra que va por el lado izquierdo, y que en algún momento, en este caso en las arterias vertebrales cuando se introducen dentro del cráneo, ¿cierto? En algún momento estas se van a unir. Cuando se unen y conforman una sola arteria, eso quiere decir que se anastomosaron y dieron origen a una arteria nueva. ¿Ya? En el caso de las arterias vertebrales dan origen, al anastomosarse, a la arteria basilar o al tronco basilar. Bien, eso significa que se anastomosen, que se unan. Ya, profe, gracias. Bien, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Les voy a grabar entonces lo que es la irrigación de la extremidad inferior, que es lo que me queda pendiente, que es cortito, y les voy a hacer una guía con respecto a la circulación venosa. Bien, para que ustedes puedan estudiarla y vamos a resolver dudas de esto la próxima clase. Bien, porque mañana tenemos el práctico. ¿Sí? Y por eso no vamos a poder hacer la cátedra. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, me escriben. Les voy a subir el Power y también la clase que grabé hoy. ¿Bien, chiquillos? Eso sería. Nos vemos mañana en el práctico. Ya, profe, Gracias, chao. profe. ¿Ya? Chao. Cuídate. Chao, que estén bien.